Ali se dedica a contar historias. Siempre digo también, ¿no?, hacer fácil lo difícil, porque al final es traducir un poco el lenguaje técnico. Yo tenía muy claro que quería hacer publicidad porque me encantaba la publi. O sea, yo era de esas de que estaba en casa, estábamos viendo un programa en familia, venían los anuncios, todo el mundo aprovechaba para irse a la cocina, a recoger o para ir al baño y yo me quedaba enganchada. En marketing además se habla de storytelling estratégico, volumen, impacto y muchísimos likes y muchísimos seguidores. Eso está muy bien, eso te da movimiento. Dices, oye, estoy en la conversación. Pero que te elijan, apostar por ti y no por otra marca, va justo de conectar esa historia con la audiencia en el canal y en el momento adecuado. Lo veía como algo muy potente, ¿no?, para conectar historias, que al final son las cosas que recordamos, y personas, ¿no?, que para mí al final va de esto. Una buena historia es algo que es memorable, es decir, algo que cuando te lo cuentan, lo recuerdas y tú eres capaz también de transmitírselo a otro. Lo que pasa que para contar una buena historia primero tienes que hacerte unas preguntas. Es verdad que yo tenía una dificultad económica, o sea, mis padres en ese momento no podían tampoco ayudarme con el pago de la universidad y entonces tuve que trabajar y estudiar a la vez para poder pagarme yo la carrera, ¿no? Claro, yo no tenía los recursos económicos, pero sí tenía lo importante que para mí era la actitud, ¿no? Era esa ambición sana de tener un sueño y poder cumplirlo. Hay que saber también pedir ayuda y levantar la mano. Si sabes decir también no llego, eso también te da un valor y no es falta de compromiso, es reconocer que también eres limitado, ¿no? Y que esto no va a ser superheroínas o superhéroes, sino reconocer que eres humano, de que vas a hacer todo lo que puedas, lo mejor que puedas, pero que si no llegas, pues también tienes que saber decir hasta aquí. ¿Qué es el éxito? Todo el mundo quiere ser súper profesional, súper brillante. Algo por lo que te apetezca levantarte por la mañana. Tiene que estar alineado lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando tienen mi edad y más años descubren que no les resuena nada. Tú sigue, o sea, tu objetivo no es a corto plazo. Cómo organizar la empresa, de cómo debe ser tu relación con tus empleados. Le tienes que dedicar tiempo. Claro. Estamos aquí ya con el equipo nuevo. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí. Bienvenidos a X-Ray. Bienvenidos a un nuevo podcast de X-Rail. Hoy estrenamos formatos y lo estrenamos con una persona súper especial, que es Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? Muchas gracias, Adri. Estoy emocionada, un placer estrenar formato y estar aquí hoy con vosotros. Qué guay. Bueno, cuéntanos un poco, Ali, ¿quién eres tú? Pues qué buena pregunta para empezar, ¿eh? Porque claro, aquí puedes ir a la ficha técnica, ¿no?, o contar cosas un poquito igual más especiales. Pues Ali es una chica normal, vale. Segunda de 4 hermanos, o sea que acostumbrada a negociar entre dos bandos. Soy de Madrid, estudié la carrera en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Vivimos en Granada también 5 años cuando éramos pequeños y soy la tía de 10 sobrinos maravillosos. ¿De 10 sobrinos. Me encanta cuando me preguntan, define belleza. Digo, mis sobrinos, o sea que rodea también de mucha familia. Y Ali se dedica a contar historias. Siempre digo también, ¿no?, hacer fácil lo difícil. Venía justo hablando ahora en el coche con Pablo y me decía que sois expertos en hacer mucho con poco, ¿no? Pues un poco parecido, porque al final es traducir un poco el lenguaje técnico, ¿no?, lo que la gente no entiende a lo que realmente la gente necesita que conecte. Y esto te contaría de Ali, no sé si quieres saber algo más. Qué bueno. ¿Y por qué empiezas, es decir, qué empiezas a estudiar en la Universidad de Navarra? ¿Y por qué lo empiezas a estudiar? Sí, mira, yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas porque tuve una profesora en el cole que me dijo, ¿tú quieres ser la mejor en lo tuyo? Y le dije, pues la verdad es que sí, quiero ser la mejor en lo mío. Y yo tenía muy claro que quería hacer publicidad porque me encantaba la publi. O sea, yo era de esas de que estaba en casa, estábamos viendo un programa en familia, venían los anuncios, todo el mundo aprovechaba para irse a la cocina, a recoger o para ir al baño y yo me quedaba enganchada viendo la publi, ¿no? O también incluso ahora en Navidades, ¿no? ¿Cuál es el último anuncio que cierra el año y cuál es el primero que lo abre? Y tenía claro que al final sí me gustaba mucho la comunicación y lo veía como algo como muy potente, ¿no?, para conectar historias, que al final son las cosas que recordamos, y personas, ¿no?, que para mí al final va de esto. Y entonces me dijeron que la Universidad de Navarra, la Facultad de Comunicación, era la más prestigiosa de toda España. Yo la verdad es que en ese momento no ubicaba Pamplona en el mapa, pero también la idea de salir de casa, ¿no?, de estudiar fuera, la verdad es que me entusiasmaba.
pero es verdad que yo tenía una dificultad económica. O sea, mis padres en ese momento no podían tampoco ayudarme con el pago de la universidad y entonces tuve que trabajar y estudiar a la vez para poder pagarme yo la carrera, ¿no? Porque al final sí que me dieron una beca de excelencia académica, pero tenía también que trabajar para poder Subsistir, claro. subsistir con los estudios y demás. Entonces me fui por eso para allá y la verdad es que muy contenta porque sobre todo en la universidad y cuando sales de casa, ¿no? Te enfrentas por primera vez a buscarte tú las castañas del fuego y al final te vuelves responsable de tu vida, que aunque seas todavía, pues tengas 18 años, ¿no? Pero empiezas a tomar tus decisiones, oye, aquí estudio o salgo. Y entonces al final todo eso también te va configurando de una manera, tanto de ser como de pensar y luego la gente que conoces, que es espectacular, ¿no? Yo tengo la suerte a día de hoy de conservar muchas amistades de la gente de la universidad y también de tener muchas casas, ¿no? Ahora por el resto de España, ¿no? Porque tengo amigas de San Sebastián, de Bilbao, bueno, un montón de sitios, Claro, ¿no? conquistaste el norte. Conquistamos ¿no? el norte, que además a mí me encanta, soy una enamorada del norte. Siempre digo que de Madrid para arriba. El sur también está muy bien, hay que conocerlo, pero es verdad que el norte me fascina, sí, sí. Qué bueno. ¿Y cómo definirías con 3 palabras a esa Ali que empieza a estudiar publicidad y relaciones públicas? Pues mira, era una Ali con mucha inquietud, ¿Vale? mucha hambre de aprender y luego muchas ganas de hacer cosas y de hacer que las cosas pasen. Entonces, eso además es algo como muy característico de mi personalidad, ¿no? Y tengo como esa mente siempre muy curiosa, muy de hacer preguntas, muy de salirme un poco de la fila, ¿no? Y tener como tu propio tablero de juego, o sea, no seguir las normas porque toca. Out of the box, ¿no? Sí, Como se dice a día de hoy. eso es, muy fuera de la caja. Sí. Y es verdad que eso me llevó, incluso en la universidad, a hacer cosas muy divertidas, desde eventos hasta, pues también estuve como delegada de clase, subdelegada de la facultad, montaba también muchísimos saraos porque me encanta el ambientillo y el salseo, y luego también pues apuntarte a diferentes prácticas también curriculares, desde hacer tele hasta radio. O sea, la verdad es que una época también de mucha formación, esa parte también la valoro mucho, ¿no? O sea, esa parte también de aprender siempre algo nuevo, no hacer solo lo que toca, ¿no? Sino también proponerte retos más allá de lo que se espera de ti o de a lo que te has comprometido a hacer con tu trabajo o con tu día a día. Y de esa etapa, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas? Pues yo creo que el mayor aprendizaje de esa etapa fue que hay que saber también pedir ayuda y levantar la mano. Es decir, ¿Vale? ¿Cómo cuesta eso, eh? Sí, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces, cuando hay un momento en el que además, yo en mi caso, ¿no? Que estudiaba y trabajaba a la vez, me ponía muchísima exigencia y también soy muy perfeccionista, entonces, claro, todo eso hace que te sobreexijas igual demasiado y dices, oye, un momento, que esto no va a hacerlo todo solo, ¿no? Que también, si sabes pedir ayuda, si sabes levantar la mano, si sabes decir también no llego, eso también te da un valor y no es falta de compromiso, es reconocer que también eres limitado, ¿no? Y que esto no va a ser superheroínas o superhéroes, sino reconocer que eres humano, de que vas a hacer todo lo que puedas, lo mejor que puedas, pero que si no llegas, pues también tienes que saber decir hasta aquí. Ali, ¿qué es una historia? ¿Tú cómo dirías que es una buena historia? Pues una buena historia es algo que es memorable, es decir, algo que cuando te lo cuentan, lo recuerdas y tú eres capaz también de transmitírselo a otro. Entonces, creo que todos tenemos la capacidad de contar esas historias. Lo que pasa que para contar una buena historia primero tienes que hacerte unas preguntas, ¿vale? Que yo las llamo básicas, pero ¿qué quiero contar? ¿Vale? Y realmente qué quiero que la gente recuerde de lo que voy a contar. Entonces, si eres capaz de contestar esas preguntas y a partir de ahí empiezas a escribir la historia, seguramente vaya a generar un impacto. Pero también tienes que definir qué impacto quieres conseguir y de quién. Porque muchas veces no. En marketing además se habla de storytelling estratégico y de volumen, impacto y muchísimos likes y muchísimos seguidores. Eso está muy bien, eso te da movimiento. Dices, oye, estoy en la conversación. Pero que te elijan, ¿no? Y que quieran apostar por ti y no por otra marca, va justo de conectar esa historia con la audiencia en el canal y en el momento adecuado. Entonces tienen que pasar varias cosas a la vez para que realmente vaya dirigida a tu público, ¿no? Que esto muchas veces si no te pones a hablar y dices, oye, ¿a quién le resuene? No, claro. Tengo que saber qué voy a contar y a quién. Cosas que parecen, has dicho 4 conceptos, ¿no? Que así dices, pues qué fácil, pero qué complicado es, ¿no? ¿Y cómo crees que ha pasado esa evolución? Es decir, ¿cuánto de complicado crees que ahora mismo es de difícil contar esa historia para esa audiencia
en el canal adecuado. ¿Crees que ahora es más fácil o más difícil que hace unos años? Pues mira, te diría que es más difícil porque ahora no nos paramos a pensar, ¿Vale? nos ponemos a hacer cosas. Y hay que hacer cosas, está muy bien, pero para que esas historias salgan, toca descomprimir, ¿no? Toca también, hay un proceso creativo, o sea, y esto no va de me encierro y entonces dejo mis obligaciones y que me venga la inspiración, no. Pero tienes que también tener esa distancia o ese tiempo para que lo que te inspira, lo que te resuena, lo que también quieres transmitir, vaya también conectando. Entonces, creo que hay una parte de dificultad porque hay mucha información y exceso de información es ruido. Entonces, todo eso nos distrae y todo eso hace que al final perdamos un poco como ese hilo conductor. Entonces, ahí sí que hace falta un esfuerzo de decir, oye, sé que a mi alrededor hay todo esto, pero yo tengo que parar, pensar qué voy a contar y dedicarle ese tiempo, porque al final es como algo muy artesanal también, ¿no? Es como ese arte de elegir las palabras y las imágenes para poder contar esa historia. Y luego hay una parte más fácil que te diría y es que con toda la tecnología que tenemos hoy en día y con toda la información, internet, digital, toda la parte de IA, o sea, al final hay muchas herramientas que te permiten ir más rápido. Entonces sí Vale. te dan velocidad. Pero es importante que solo te den velocidad, ¿vale? No que lo hagan por ti. No que porque sea tu eso- pensamiento, ¿no? Exacto. Acompañado. Sí, porque si le delegas tu criterio, o sea, eso es algo que no puedes hacerlo con la IA, ¿no? Y al final justo en ese criterio es donde está esa esencia y en esa esencia es donde puede haber ese alma de algo que poder compartir o transmitir para construir esa historia. ¿Cómo conseguimos a día de hoy que la gente pare? Porque es decir, yo veo las redes sociales inundadas con el hook. Veo las redes inundadas con este formato, este formato, este formato y este formato. Y luego veo el call to action, ¿no? Como lo acabamos de hacer. Realmente hay una estructura que siempre, pero claro, si todo el mundo utiliza la misma estructura, va a haber un momento que las estructuras no funcionen, ¿no? Es decir, ¿hasta qué nivel tenemos que llevar los ganchos? ¿Tú consideras o nos podrías compartir alguna estrategia que tú conozcas como para captar esa atención de otra manera a la que se haga a día de hoy? ¿O cuál es la que a ti te gusta utilizar de las que se utilizan a día de hoy? Mira, yo hay una que utilizo mucho que es el famoso caso de uso. ¿Vale? Y además mezcla una técnica de publicidad que es encontrar esa tensión o esa verdad humana o ese insight, que es lo que va a hacer que realmente la gente conecte con lo que les estás contando, ¿no? Entonces, en el caso de uso dices, oye, cuando yo soy capaz de resolver una necesidad que tú tienes y te lo cuento desde un punto de vista emocional y además con un gancho que te cuente esa historia, que al final veas pues, el héroe, ¿no? La trama, el villano, o sea, un poco también, porque al final siempre funciona de la misma manera. Todo eso es mucho más atractivo que, por lo menos en la parte de tecnología, ¿no? Que es la que yo estoy más especializada. En lugar de contarte, por ejemplo, ¿no? La red que protege tu seguridad, por decirte algo. Y dices, joder, eso es como muy descriptivo, muy frío, sí, lo puedo entender, pero no me conecta absolutamente nada. Sin embargo, si yo te digo que seguro que también te ha pasado que viendo tu serie favorita en Netflix, pongamos ahora Emily in Paris, ¿no? Que salga en la nueva temporada y que en el momento del capítulo clímax de repente se te corta la conexión. Eso duele. Entonces, y eso nos ha pasado a todos. Pues desde ahí te puedo hablar de cómo la red hace que eso que necesitas y que no quieres que pase es la conectividad por la que estás pagando. En lugar de contarte, ¿sabes? Los datos, las megas o la latencia de la red. Entonces yo creo que también ahí, te pongo este ejemplo, pero desde el caso de uso, a mí me gusta mucho dar con el esquema problema o reto y solución. Y siempre teniendo en cuenta qué beneficio aporta y cómo resuelves la necesidad que tiene el cliente o el usuario o la persona a la que te vayas a dirigir. ¿Y qué caso de uso, es decir, cómo valoras qué caso de uso utilizas justo? Es decir, ¿es en función del momento, una tendencia? Bueno, yo en este caso es en función del negocio, ¿no? Vale. Y de lo que genera impacto en negocio. Al final dices, oye, tengo unos objetivos y entonces, ¿cómo ayudo a que esos objetivos se traduzcan en ventas, se traduzcan en reducción del churn, se traduzcan en uso o recurrencia de un producto o servicio, se conviertan en adopción? Entonces, tú entiendes el objetivo del negocio y entonces creas la estrategia de comunicación para que sirva al negocio y no al revés. Cuando tú creas esa estrategia, nosotros, una vez que hablamos, dijiste una cosa que me encantó, que es el truco es conseguir que una marca sea sexy, ¿no? O hacer algo que no sea tan sexy. Y creo que eso pasa por un muy correcto storytelling, ¿no? ¿Qué dirías que una marca como branding, ¿no? Como ese brand awareness o engagement,
necesita tener, qué 3 ingredientes necesita tener para que de verdad esa marca sea sexy? Pues yo te diría, por un lado, que sepa integrar y conectar todos los ingredientes, ¿vale? Porque dices, oye, una marca puede ser notoria, pero ese es el medio, no es el fin. Porque la visibilidad por sí misma no te aporta nada. Dices, tú puedes estar en muchos sitios presentes, pero si luego no te recuerdan, ¿para qué? Has estado en 50 eventos, ¿no? Entonces, el conectar, por un lado, la parte de experiencia de marca, por otro lado, realmente que sí que resuelva esa necesidad, aunque a veces también te las crean, ¿eh? Vale. Las marcas, pero que sí te resuelva ese problema o esa necesidad que tienes y luego además que lo haga de una manera humana, ¿no? Con una conexión emocional, donde digas, oye, es que aquí me han hecho pensar. O te pongo un ejemplo, una campaña de IKEA que no sé si la habéis visto, que se llama La Otra Carta, eh, ahora que estamos en Navidades, y justo... bueno, no, mejor este ejemplo no, porque este se lo he contado antes a Pablo en el coche. Te voy a contar otro. El Vale. de Le Dinner, de la nueva campaña de Zara, de Publi, de estas Vale. navidades. No sé si la habéis visto. Yo todavía no, ¿No la has visto? pero me Vale. quedará poco seguro. Vale, que está Rosy de Palma, Diane Kruger. Bueno, hay un espectáculo de actores de primer nivel. La producción audiovisual, o sea, cinematográficamente hablando, es delicioso, o sea, espectacular. Y dentro del guión, que no te quiero hacer spoiler, pero hay una frase donde Rosy está coordinando todo el equipo, es una alta cocina, y entonces les dice, el cliente siempre tiene, para recordarles lo que siempre tiene el cliente, ¿no? Y dicen todos, corazón. Entonces, para mí eso es una parte también importante dentro de los ingredientes de los que te estaba hablando, ¿no? Que dices, oye, es que al final esto va de personas. Entonces, si tú sabes conectar lo que necesita el otro desde una emoción y además lo haces con ese lenguaje que entienda, ¿no? Desde la necesidad que tiene hacia la parte emocional que también le vas a cubrir, creo que es donde está también un poco la magia. O sea, las marcas que consiguen hacer eso son las que se convierten en memorables, en icónicas, en las que hacen que digas, oye, pues es que soy Zara, soy, ¿sabes? O sea, me gusta la peli, pero es que además soy fan de la marca, De la ¿no? marca. ¿Crees que se necesita mucho presupuesto para conseguir que una marca sea sexy? No, no. Yo estoy o sea, muy a favor de crecer en orgánico, cosa que hacéis también aquí. De hecho, me gustó mucho cuando nos conocimos ver vuestro pensamiento a largo plazo, ¿no? Porque al final parece que lo que mueve la aguja y hoy en día es el cortoplacismo, volumen, impacto, números rápidos y los números tienen que salir, es importante, pero hay que saber construir en el medio y largo plazo. Entonces, no se trata de tener muchísimo dinero, se trata de con los recursos que tienes hacer lo mejor que puedes. Entonces, para mí es un tema de perseverancia, de, oye, creer en lo que haces y de ir construyendo la marca de una manera, pues eso, con cabeza y con recorrido. O sea, decir, oye, igual los frutos los recojo 3 años más tarde, pero son frutos que no caen en saco roto. O sea, son Totalmente. cosas que van a hacer que realmente tu marca luego puedan pues tener un valor intangible a lo largo de los años y no se compra solamente con dinero. O sea, el presupuesto es importante y si lo tienes, pues hombre, te va a ayudar también a hacer cosas igual de más impacto o más efecto wow. Claro. Pero ese efecto wow, si no tiene detrás esa sostenibilidad en el tiempo y ese largo plazo, para mí está vacío. O sea, creo que también es importante saber hacer mucho con poco, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un recorrido gigante y que quien consigue eso consigue mucho más que el que haya vendido, o sea, haya gastado 100.000 o 1.000.000 en una campaña que sí, pues al final va a tener X GRPs en tele y X impresiones en LinkedIn, pero si luego no consigue nada más, pues se ha quedado en un tiro, ¿no? Un tiro al aire. Yo estoy muy de acuerdo y justo lo has dicho, ¿no? De cuando nosotros hablamos y básicamente con un concepto, ¿no? Yo creo que el paid media, creo que todo lo que al final te genera alcance a través del dinero, al igual que entra con dinero, se va con dinero, ¿no? Entonces, es decir, si tú estás pagando por generar una impresión, tú a lo mejor sí le consigues convertir y la estadística demuestra que tú consigues convertir. El problema es que yo creo que la gente que realmente te sigue, que realmente te viene, por mucho que al principio siempre sea lo mismo, ¿no? Que son los FFF, que en tecnología sobre todo se utilizan en startups, pero que funciona así. Pero creo que al final una audiencia es real y pues claro, nosotros hablamos de audiencia, pero ahora, y esa es la otra tendencia que quiero comentar contigo sobre ese storytelling, sobre esas audiencias, sobre ese crear una marca, es ahora mismo todo se está redirigiendo a saber crear una comunidad. El problema es que tú no eres capaz de crear una comunidad de verdad si tu audiencia no es real. Y real no significa que no tengas esos números, sino nosotros, un ejemplo nuestro, nosotros tenemos una cuenta con bastantes miles de seguidores, bueno, bastantes miles no, pero tenemos
como 100 y pico mil, y el problema que tenemos es que tenemos mucha audiencia, tenemos muchos números, pero no tenemos una comunidad. Sin embargo, yo te diría que X-Rail, siendo mucho más pequeño, tiene mucha mejor comunidad que esa otra cuenta, ¿no? Que va un poco en la línea y que tiene mucho más alcance. ¿Cómo entonces decir, independientemente de lo que hemos comentado, tú sí estás a favor del paid media? Y lo segundo, ¿cómo podemos construir de manera correcta una comunidad? ¿Qué técnicas podemos utilizar o qué recursos? Yo sí estoy a favor del paid media, o sea, pero creo que no todo lo puedes, no todo te lo puedes jugar a la misma, o sea, a la misma cesta, ¿no? Tienes que repartir los huevos en diferentes cestas. Y creo que eso es una parte dentro de digital que te puede aportar, pero no es ni la única ni tampoco la que siempre funciona. De hecho, en digital y en paid, para que te funcione, tienes que darle mínimo un tiempo. Tanto para que el algoritmo aprenda como también para que te optimice mejor, y al final tienes que hacer una inversión mínima de 3.000 euros y hacer mínimo un always on para que eso luego tenga resultados, ¿no? Entonces estoy a favor, sí, porque es una herramienta más, ¿Vale? pero yo creo que esto va mucho de probar, testar y ajustar, ¿vale? Y luego también creo que hay una parte más relacionada con la parte de crear comunidad. O sea, yo creo que aquí la pregunta de casilla y salida, ¿no? De volvemos al origen es ¿qué quiero conseguir? Entonces, ¿tú quieres conseguir crear comunidad? Pues entonces, si es y ese objetivo, ¿para qué lo tienes? Entonces, si vas también respondiendo a esas preguntas, es cuando vas también como trazando la estrategia adecuada, ¿no? De decir, oye, yo es que quiero ser viral. Pues es que ser viral, o sea, ese es el anti-briefing, ¿sabes? Claro. Al final, decir, oye, pues yo quiero conectar con mi público, ¿vale? ¿Quién es tu público? ¿Dónde está tu público? ¿Qué espera tu público? ¿Tú qué resuelves a tu público? ¿Y qué le estás ofreciendo para que en el largo plazo te diga que sí? Porque al final la comunidad estás creando una relación. Entonces, en esa relación hay un vínculo, en esa relación hay un dar y hay un recibir, en esa relación hay más cosas que simplemente, oye, te pongo un impacto de publi y luego desaparezco, ¿no? Y lo Claro. que espero de ti es una reacción o una interacción para que compres o no mi producto. Entonces, yo creo que también en esa construcción de comunidad hace falta algo más, ¿no? Y quizás aquí entra un poco el manifiesto, ¿no? La declaración de intenciones. A mí, por ejemplo, en este caso de comunidad me gusta mucho poner el ejemplo de Nude Project, ¿vale? Ellos o sea, es una marca de camisetas, pero al final lo que han creado es comunidad. Es increíble lo que han Entonces, hecho. ese tipo de movimientos, ¿no? Que también yo creo que al final que reivindican cosas. Entonces, pues digo que al final hay mucho más allá de vender la camiseta o no de moda, que además cuesta 50 pavos. Entonces, pues digo, pero detrás de todo eso dices, oye, ellos qué es lo que querían. Al final reivindicar una forma de urbana de ser y de estar. Entonces, eso ha sido lo que les ha ido les ha ido Marcando el camino un poco, sí, marcando ¿no? el camino, les ha ido guiando. Entonces, cuando tú tienes también eso claro y definido desde el principio, pues vas siguiendo en la dirección. Y aunque en la propia dirección te puedas desviar, vas ajustando. Y por aproximaciones sucesivas al final llegas al resultado. Pero creo que es importante, antes de decir quiero ser viral o quiero crear una comunidad, decir, oye, ¿para qué lo quiero? ¿Hacia quién lo quiero? ¿Y cómo lo voy a hacer en el largo plazo para que realmente construya y no sean impactos sueltos inconexos? Aparte de Nude Project, aquí es que hay mucha gente que en los podcasts no quiere decir marcas, ¿no? Pero a nosotros nos da igual y nos Bueno, es que al encanta. final son referentes que te ayudan también como a Hombre, visualizar los ejemplos, ¿no? no, Pero totalmente. Es decir, además Nude Project creo que lo está haciendo súper bien. ¿Hay alguna otra marca, otras dos marcas que crees que lo están haciendo muy bien a nivel de comunidad. a nivel de comunidad? O sea, a mí ahora mismo sí, o sea, me viene siempre Nude. Ahora mismo no tengo ninguna otra referencia. Te devuelvo a ti la pregunta. ¿A ti te viene alguna? A mí me viene, creo que lo está haciendo muy bien M. Es decir, es que me viene ropa. Es decir, no sé por qué, pero creo que Scaffers, M Studios y Nude creo que lo están haciendo muy bien. Porque además es lo que tú dices, es decir, creo que es una industria que es hiper compleja, con unas barreras de entrada súper altas. Y tú, cada vez que abres las redes sociales de M, les ves estar interactuando con Dani Martín, acabas de oír con Ozuna, con Dani Martín, con Manuel Turizo, luego Scaffers igual, de repente lo está llevando, que si la hija del expresidente de Estados Unidos, o bueno, esto creo que era Nude, es decir, es increíble, es decir, cómo, porque además yo te preguntaba sobre todo, porque creo que tú al final, el paid media, que también hay mucha gente que lo descarta, yo creo que el paid media, si tú tienes un muy buen orgánico, está muy bien. ¿Por qué? Porque al final amplificas. Sí, te complementa. Claro, pero no es solo
porque la gente, yo creo que es marca tradicional, pyme normal, es todo a esto, porque creo que es mucho más difícil poner a un empresario, a un emprendedor más adulto, ¿no? Con una cámara y con un micro a decir, porque al final es como, ¿dónde está el teleprompter? Oye, tal. Y creo que por el otro lado es todo lo contrario, ¿no? A ellos les cuesta mucho menos. Entonces creo que la estrategia que están haciendo a nivel todo, a nivel email marketing, que ahora entraremos un poco más a nivel comunidad, a nivel contar el how to build, ¿no? Las marcas, creo que está siendo muy importante. Tú aparte de, es decir, algunas que hemos mencionado, ¿hay alguna otra que te guste mucho o que potencias mucho? Mira, me gusta mucho también de marcas, ¿no? Que estamos diciendo Sí. que hagan esta. Me ha venido justo ahora, se llama Canallita, no sé si la Sí, conocéis, que además es española. me suena un montón. Y además tiene también en común con Nude, ¿no? Y con las que has nombrado, que al final están también ocupando un territorio también con la parte de música, ¿no? Y Canallita hace mucho oda a Julio Iglesias, eh, como ese truán y ese señor, ¿no? Y al final es ropa masculina. Y lo mismo, también han creado su comunidad, ¿no? Y también tienen un perfil muy, o sea, de audiencia muy canallitas, Vale. muy conectadas con la marca. Y también es algo que empezó en digital y que empezó además como pues un poco también como vosotros, ¿no? En modo emperdedores, que es como Sí, se es denomina ella, totalmente. Mai Sharona, ella misma, que es la creadora de la marca y de la firma. Y, y ahora, por ejemplo, ha abierto su primera tienda en Madrid. Entonces también, ¿no? Incluso como pasar de lo digital a lo físico, cuando antes era al revés, ¿no? Lo físico, ¿no? De decir, oye, estoy en lo físico y me voy Al digital. a lo digital. Entonces también todos vemos o sea, que todo es válido siempre y cuando responda a tu objetivo y a lo que tú también quieras conseguir. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el marketing? ¿Qué es lo mejor que me ha dado el marketing? Pues mira, me ha dado, primero, muchas experiencias y muchos momentos muy divertidos. O sea, tengo la suerte de trabajar con artistas, llevar la parte de patrocinios, trabajar con grandes marcas, estar como en ese efecto momento show, ¿no? De, oye, aquí pasan cosas y pasan cosas divertidas, pero sobre todo me ha dado mucha gente, me ha dado personas a mi lado que comparten también o no la misma visión o a lo mejor otra profesión, pero yo en mi recorrido he podido rodearme de gente muy buena de la que aprender, de la que también tener referentes y de la que también pues ser mejor, ¿no? Y decir, oye, esta persona tiene visión, para mí algo importante, tiene coherencia, ¿no? En esa visión y al final también pues comparte un poco, ¿no? Su aprendizaje y su conocimiento y hace que también eso te sirva a ti para querer acercarte un poquito a lo que los otros lo que otros ya han conseguido o han recorrido el camino antes que tú. Qué curioso que todos los invitados que estamos teniendo, sobre todo en la línea del marketing, la comunicación, las redes sociales, decir la misma palabra que es coherencia. ¿Por qué es tan importante la coherencia en el marketing? Pues es importante porque la coherencia y consistencia es lo que construyen en el largo plazo. O sea, al final, si tú no tienes un hilo conductor y en todos los impactos y en todos los puntos de contacto que tienes de la marca con el cliente, no eres coherente, eso no se sostiene, eso se cae. Entonces, es muy importante, sí, la C de coherencia, entre lo que dices, haces y piensas, ¿no? Que todo eso sea común, porque si no se ve, pues eso, se ve que hay bandazos y los bandazos al final te destruyen, porque dices, oye, pero tú estabas a setas o estabas a Rolex, o Claro. sea, ¿a qué estabas, no? Entonces la coherencia es clave, la coherencia es clave en comunicación y en marketing. Entonces, podríamos decir que no todo impacto es buen impacto, ¿no? Sí, porque ahora mismo yo creo que se está vendiendo también mucho ese concepto, ¿no? Podríamos Sí, decir bueno, y yo creo que en redes hay algo sociales. hay algo que ha hecho mucho daño, ¿no? Que era lo de, aunque hablen mal de ti, pero que hablen, ¿no? Lo importante es que hablen de ti. Yo creo que no, yo creo que hay que ser selectivos. Yo creo, estoy contigo, has hablado antes del francotirador, ¿no? Yo también lo utilizo mucho en el día a día, decir, oye, vamos a seleccionar dónde tenemos que estar y donde tengamos que estar muy bien. No dar a todo lo que se mueva y al final estar por estar, que es que eso no te... O sea, lo que haces, sí, son impactos, pero son impactos vacíos. O sea, al final no construyen, no suman, no alimentan lo que estás construyendo. Entonces, para mí eso pues eso, me pongo a disparar a todo lo que se mueva y si algo resuena, pues eso que me llevo. Pero ahí no hay una estrategia de francotirador de, oye, soy selectivo y elijo dónde tengo que estar y dónde voy a estar bien. Bueno, yo creo que donde muchas personas piensan que lo que sucede es que abres muchas más oportunidades, que por eso antes hablábamos del francotirador, ¿no? Y no del AK-47 con su fusil.
el motivo principalmente es porque yo creo que cuando tú no haces esa estrategia, creo que realmente más que abrirte oportunidades, te las cierras, ¿no? Porque claro, si tú no estás yendo y por ende creo que es muy difícil mantener la coherencia. Porque va a llegar un momento, me lo decía una persona con la que estuve el viernes. Sí, yo no sé, es decir, de todas las conversaciones no sé quién me lo ha dicho, pero decía, en el mundo somos 5.000 y el resto son avatares. Y dices, es verdad. Es decir, no es verdad, Sí, pero realmente, si no eres coherente, si tu marca no es coherente, si tu estrategia no es coherente, es muy difícil realmente construir esa comunidad o poder contar una historia de verdad y que sea creíble. Porque para que sea memorable, entiendo que también tiene que ser creíble, ¿no? Tiene que ser creíble, tiene que tocar esa tensión humana o esa verdad incómoda en la que te tienes que reconocer y en la que tienes que decir, oye, es que IKEA no me está hablando de tener la casa mejor amueblada a menor precio, me está hablando de que lo importante de mi vida ocurre en casa. Entonces, es la diferencia. ¿Cuál es tu parte favorita del marketing? Es decir, ¿qué área específica, si tuvieses que dedicarte 10 años a hacer una misma tarea dentro del marketing, ¿cuál es tu favorita? Me gusta mucho la estrategia. Me gusta mucho la estrategia de conectar las piezas para que no se vean cosas sueltas inconexas, sino ese puzzle que digas, joder, es que todo tiene un sentido y todo está conectado. Entonces, me gusta mucho construir como esa experiencia de marca donde conectas eventos, webs, SEO, redes, paid, ¿no? Entonces dices, oye, ver cómo la peli completa, no quedarte en el frame, ¿no? A mí me gusta la parte estratégica y sobre todo eso de construir experiencia Vale. experiencia de marca y que eso sea sostenible en el tiempo y que tenga un recorrido y que realmente pues permita que salgas a bolsa y que tu negocio crezca a doble dígito de aquí a unos años. Hay una cosa, Ali, que para ser claro con la gente que nos ve, ¿no? Bueno, yo escribí a Ali por LinkedIn y, y claro, yo cuando te escribo es principalmente sin mencionar a la empresa, porque de repente veo tu puesto actual y veo que empiezas de becaria. Hablando en plata es una locura. Es decir, porque creo que es algo que ahora no se lleva, por decirlo entre comillas, ¿no? La gente más o menos se va moviendo cada 4 y como comentábamos un poco en la introducción, al final creo que no has tenido al principio las facilidades que otras personas han podido tener y que con ese esfuerzo tú has ido adquiriendo esa experiencia y llegando al puesto. ¿Cómo has vivido este proceso y cómo lo ves ahora desde donde estás? Es atrás, ese proceso, es decir, ¿cómo lo vives? Sí. ¿Cómo lo ves? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque también estuve en la universidad dando una clase, ¿no? En Pamplona hace un mes y les decía a los alumnos, tengo que empezar a contaros mi historia, sabiendo que también he sido alumna, que también he estado al otro lado a las 8 de la mañana en clase, pensando más en el café que en el marketing. Y les decía, pero todo empieza cuando yo descubro lo que quiero hacer, que al final también, ¿no? Tienes que no solo dedicarte a lo que te gusta, sino también a lo que se te da bien. Entonces, claro, digo, a mí se me da bien el modo MacGyver, ¿no? Que esto igual ya es de mi época, pero el solucionador de problemas. Vale. Y aparte hacerlo de una manera creativa, ¿no? Entonces eso me llevó al marketing y a la comunicación. Claro, yo no tenía los recursos económicos, pero sí tenía lo importante que para mí era la actitud, ¿no? Era esa ambición sana de tener un sueño y poder cumplirlo. Entonces, algo que en ese momento incluso me costó, ¿no? Porque era renunciar a planes, sacrificar también, ¿no? Pues salidas y decir, oye, pues hoy tengo que estudiar y trabajar a la vez para pagarme la universidad. Y era algo que también, joder, te ponía delante del resto como si tuvieses menos posibilidades o que tenías que esforzarte más, y era una realidad. Pero sin embargo, hoy miro hacia atrás y estoy súper orgullosa también porque dices, jo, esto me enseñó desde muy joven a entender el valor que tienen las cosas, ¿no? Y que lo que uno quiere, algo le cuesta. Y te tiene que costar de verdad decir, oye, ser un ejemplo de meritocracia, poder hacerte a ti mismo y también ir abriendo puertas, ¿no? Que a lo mejor son impensables porque pues tienes una situación económica complicada y a lo mejor dices, jo, es que eso es otra liga, ¿no? Yo no voy a poder estar ahí. Pero dices, no, es que claro que puedes estar y llegar a donde te propongas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí tengo pues la suerte, ¿no? De los padres que también me han dado ese ejemplo y son esa referencia, porque también se han levantado de cada una de las
puertas que les han ido cerrando profesionalmente hablando, y para mí es un orgullo a día de hoy que reconozcan también en mi carrera cómo he sabido devolverles, ¿no? Pues todo lo que ellos han apostado también por mí y me han estado ayudando para que tuviera también esa oportunidad. Entonces, la verdad es que sí, es un ejemplo de meritocracia y estoy, vamos, súper orgullosa. Y deberías, Sí. y deberías estarlo. Sí. ¿Qué crees que es lo que más te ayuda a abrir puertas en general en la vida? Pues creo que ha salido justo ahora la palabra actitud. Yo creo que hay muchas aptitudes, ¿no? Que las puedes aprender, las famosas soft skills, ¿Vale? pero creo que es un tema de actitud, de decir, oye, ser un sinvergüenza, que no se te ponga nada por delante, pedir perdón cuando te equivoques, atreverte a hacer cosas, salirte un poco de la fila, hacer donde no se te espera, ayudar cuando el otro no te lo pide. O sea, al final es muchas veces como que el patrón, ¿no? Es lo que se espera de mí y tengo que cumplir esos estándares, esos objetivos. Es decir, no, da un paso más allá sobre eso, ¿no? Y dices, oye, pues yo gracias a que estudié y trabajé a la vez, joder, pues mientras que estudiaba, trabajé de camarera, he trabajado dando clases de baile, haciendo zapata de eventos, o sea, todo eso te da muchísimas tablas, te hace conocer a un montón de gente. Entonces, en lugar de ir con vergüenza, al revés, o sea, súper orgullosa de decir, oye, yo estoy aquí porque me tengo que costear los estudios, y todo eso también te enseña un montón de cosas. Entonces, yo creo que es un tema de actitud, o sea, de decir, oye, y también en mi caso, ¿no? Un poco de misión. O sea, yo también veo un poco en mi historia, ¿no? Como devolver parte de todo lo que he recibido, como parte también de esa misión, y yo lo llamo vocación al servicio, ¿no? De decir, oye, al final del día, que te vayas también sabiendo que has hecho mejor a la gente que ha pasado por tu lado, ¿no? Entonces dices, oye, si yo puedo compartir, si puedo también contarte un poco mi experiencia y que eso también a ti te ayude a pensar o te ayude también a retarte, pues me parece también que es algo maravilloso. Quiero que me ayudes a completar una frase que yo utilizo porque te la escuché a ti, se la digo mucho a mi equipo, y ahí vamos a entrar en una línea que creo que tú consideras muy importante, que es el liderazgo humanista, ¿no? Y quiero que me ayudes tú a terminarla, ¿vale? Que es a máxima libertad. Máxima responsabilidad. ¿Por qué esta frase y cómo la ves tú? ¿Cómo la interpretas tú? Mira, esta frase me la enseñó a mi gran amiga Guiomar Goena, y además me la enseñó en un momento en la que voy a contar también la anécdota, porque fue real. O sea, yo estaba de becaria y era un jueves por la tarde, teníamos copas de equipo y yo al día siguiente me quedé dormida, literal, ¿vale? Me desperté a las 12 de la mañana. Y Guillo me dijo, Ali, máxima libertad, máxima responsabilidad. Yo dije, es verdad, yo he salido ayer, pero yo hoy tengo que trabajar, este es mi compromiso, esta es mi responsabilidad. Y entonces me pegué una ducha y con café en mano y la cara con lo más digna que pude, yo, mientras que, claro, era viernes, Claro. La gente salía de trabajar a las 3, yo entré a trabajar a las 3 y estuve 3 a 9 de la noche. Entonces, para mí esa es máxima libertad, máxima responsabilidad, ¿no? Decir, oye, tú eres dueño de tu tiempo y te puedes organizar para saber también, o sea, cómo llegas a lo que te comprometes. Ahora, a lo que te has comprometido, Hay que tienes que, o sea, para mí sí, ¿no? Tienes que llegar. Entonces, que en medio te has ido, o sea, estás teletrabajando en Formentera, o que te has ido de copas y se te ha ido la hora de madre. Sí, no hay ningún problema, pero si al día siguiente tienes un compromiso adquirido, ahí está tu responsabilidad. Entonces, yo lo cuento con esta historia, pero vamos, al final es algo que luego he ido aplicando en mi carrera y también con el equipo, y también forma parte, ¿no?, de ese liderazgo que también cuando me tocó crear mi propio equipo, también quise hacer como esa definición, ¿no?, de, oye, yo qué tipo de liderazgo quiero promover, y esta es una de las frases que, o sea, que no solamente enseño, sino que también hago que los demás se la hagan propia. Tú me la enseñaste, yo digo que me la enseñaste tú. La he utilizado ya como 3 o 4 veces y yo digo que me la enseñaste tú porque me llamó muchísimo la atención, me pareció súper buena. Sí. Al igual que estábamos en uno de los podcasts con otro invitado, con Javier, me llamó mucho la atención su consejo, que decía, siempre que has metido la pata, no siempre, casi siempre que has metido la pata, estás a tiempo de sacarla. Entonces, Sí, hay muchas sí, veces sí. que nos decís cosas que digo, qué guay, qué aprendizaje, ¿no? Porque yo el primero que aprendo soy yo. Dime un truco para gestionar bien un equipo, según tu criterio. Dentro de ese liderazgo humanista y... Sí, para mí, o sea, yo lo tengo muy definido y es gente feliz, ¿vale? Cuando tú te ocupas de que la gente que esté a tu lado crezca personal y profesionalmente, sepa sacar su mejor versión, sepa encontrar cuál es su lugar, sepa también
dejarse acompañar, ¿no? O sea, eso te cambia mucho la gestión de un equipo. O sea, al final, yo digo también aquí una frase que es, no hay café para todos, ¿no? O sea, tú lo tomas con leche, el otro lo toma solo, el otro le gusta americano. Entonces, un líder tiene que saber cómo le gusta el café a cada persona de su equipo, porque eso al final es lo que te hace descubrir, ¿no? Pues cuál es su kriptonita, cuál es su, o sea, dónde brilla, qué es lo que, o sea, cuál es también su misión. Decir, oye, es que tú aquí eres muy bueno. Entonces, saber extraer de cada uno, ¿no? Su superpoder y también devolverles esa entrega en forma de cuidado o gente feliz, ¿no? Que diga, oye, es que al final del día se van contentos, pero es que también vienen a pasárselo bien al trabajo. ¿Sabes? Que no solamente es cómo te vas, también es cómo llegas. Totalmente. No solamente es el proceso, o sea, perdona, no solamente es el resultado, también es el proceso. Entonces creo que ahí es muy importante el conocer de verdad a las personas y cuando un líder tiene la responsabilidad de llevar gente a su cargo, no es para estar por encima, no es para ser mejor, o sea, ¿no? De me forro más, tengo más poder, tengo más autoridad. No, no, no. Va para mí una vez más de servicio, de decir, oye, estoy aquí para servir y soy el servidor de servidores. O sea, vengo a hacer que las cosas y que sobre todo las personas sean mejores y dejen también un impacto y dejen también pues un legado, ¿no? Entonces, para mí va de eso. Vamos a pasar a las preguntas comunes. Respuesta corta, ¿vale? ¿Vale? Lo primero que me venga a la cabeza. Exacto. Si fueras la protagonista de una peli, ¿de cuál serías? Qué bello es vivir. Vale. No la conozco, así que luego me toca hacer los deberes. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? No intentes ser perfecta, sé tú misma. ¿Has sentido alguna vez el síndrome del impostor? Diría que me he podido asomar, pero enseguida lo he identificado y Sí, ya he sabido decir, oye, que esto no, o sea, voy a poner mis no negociables. Esto no me representa o esto no me identifica, no creo en esto, fuera, lo descarto. ¿Algún propósito que nos puedas compartir para el 2026? Tener mi plan, bueno, mejorar mi plan financiero personal. ¿Vale? ¿Y hay alguna frase que te hayan dicho que te gustaría no haber escuchado? Aquí no vienes a hacer amigos. Vale. Vamos a pasar a mi parte favorita, ¿vale? Siempre menciono a Mateo porque Mateo me dice que no la explique. No sé si la debería explicar, Pablo, ¿la explico o no? Esta es la libreta de los invitados. Uno de ellos nos dijo que esto ya debía como contener oro, ¿no? De todas las lecciones que nos han dejado. Es tu espacio, tú puedes escribir lo que quieras, ponerlo y pues un agradecimiento a ti, a alguien que quieras, puedes poner cómo te estás sintiendo hoy, lo que quieras, ¿vale? Yo te la voy a dejar y cuando termines me dices. O sea, yo aquí voy a escribir y luego esto lo vas a guardar o lo vas a leer Lo ahí voy a a guardar, a la cámara. lo voy a guardar de momento, pero cuando la terminemos, sí probablemente la enseñemos, Vale, ¿vale? vale. Pero tenemos que llenarlo, imagínate todos los episodios que quedan todavía.
Sí, no, aquí no, duda con una tilde, ¿eh? No sé qué me debería Tú pasar. tra- Hace tú tra- mucho que no escribo Tú en... tranquila, si no lo revisamos y la tilde la ponemos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Además, yo de momento no la he leído, ¿eh? Yo la leo al final, te lo prometo. Sí, y ellos tampoco, porque nada más que entra, sale. Es que me gusta mucho lo de escribir y hace tiempo que no lo hago. Sí. Estoy todo el rato ahora con el ordenador y digo, jo, qué mala letra tengo ahora por no escribir. Bueno, entonces si ves la mía... Tengo que recuperar la libreta y ir a las reuniones también a a... mí me han rechazado algún examen por jeroglífico. Sí. Sí. Una vez un profesor que me lo dijo, digo, lo entiendo. Me parece también, no sé, esto recuerdo hace años, pero se puso también de moda, hubo una época, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me venía la palabra serigrafía, pero no, ¿cómo se llamaba? Mecanografía. No, es cuando te leen la letra. Caligrafía. No, es que no. Ah, lo de que te leen la letra y sacan tu personalidad. Sí, lo de... sí, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. No, yo no sé cómo Y se decía, o sea, en plan, pues si te firmas y te tachas, es que tienes, o sea, te decían ya hay un montón de cosas. No me acuerdo que tenía un nombre. Me acuerdo que me dieron como un par de sesiones y decía, jo, qué interesante. Al final todo tiene su explicación, Su ¿no? explicación, sí, sí. Qué bueno. Hay que mejorar. Ahora entre los ordenadores, los notepads, el iPad. Grafología. 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 Pues yo a lo mejor lo hago. Sí. A ver qué me dicen. Podría estar. Claro, siempre se puede mejorar. Te va a poner, por favor, introduce un texto legible. Tú que conoces un poco el propósito de este podcast, Ali, tenemos una pregunta final. Ujú. Y esa es, ¿qué es para ti el éxito? Es decir, sorpréndeme. No me dejas, ¿Te imaginas sorprenderme. te imaginas que te la No, cambio? te iba a decir lo primero también, Adri, gracias por las preguntas que has hecho, porque creo que un buen líder no tiene que tener las respuestas de todo, pero sí saber hacer las preguntas adecuadas. Y aquí habéis hecho un guión espectacular. Además, he visto que además ni lo habéis seguido. O sea, yo no sé si las preguntas estaban en vuestra cabeza La o... cabeza. No, pero impresionante. Pero son preguntas que te hacen pensar, ¿eh? Y para mí esas son las que generan valor. Para mí el éxito, irte a la cama tranquilo. O sea, saber que estás viviendo como quieres vivir y que estás cumpliendo al final, ¿no? Pues tu propósito. De decir, oye, que yo pueda dormir sabiendo que he estado ayudando, ¿no? A la gente que ha pasado por mi lado, que realmente de alguna manera pues haya podido darles algo de luz, ¿no? Inspirarles, ayudarles. Al final yo creo que sí es también como esa coherencia, ¿no? Entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, ¿no? Y que en esa forma de vida te veas reconocido. Esta pregunta probablemente te la hacen con 20 años y piensas que es rellenar casillas, ¿no? Claro. Conseguir un trabajo, comprarme un coche, una casa, casarme. Y luego con la experiencia y con el tiempo te das cuenta de que al final el éxito está en saber valorar lo que tienes y disfrutarlo en lugar de fijarte en lo que te falta. Saber tener ese tiempo de calidad, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, con la gente que también quieres. También qué impacto dejas tú en las personas con las que te vas cruzando. Y al final eso, irte a la cama tranquilo sabiendo que la vida es un regalo, que has tenido un día maravilloso y que has hecho todo lo que has podido, lo mejor que has podido, para también dejar esa parte de ti, ¿no? en el mundo. O sea que diría que esto.